Hola, hablemos en esta oportunidad acerca de funciones. Las funciones las podemos ver nosotros como pequeños segmentos de un programa, como pequeñas partes de un programa que escribimos para que realicen una función en particular, una labor en particular, una tarea específica. Y esta tarea luego la podemos reutilizar en diferentes puntos o momentos de nuestro programa. Esto puede parecer confuso al principio, pero una vez que empecemos a utilizar las funciones, una vez que empecemos a crear programas pensando en que vamos a usar funciones, nos va a quedar mucho más claro este concepto. Por el momento, empecemos aprendiendo a escribir una función. Como les mencionaba, la idea de una función es que realice una tarea específica. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy pensando en escribir un programa porque se me ha presentado un problema y quiero resolverlo con un programa, tengo que pensar en cuál es esa tarea que quiero que haga esa función. Y mientras más específica la tarea, mucho mejor. No es correcto, desde el punto de vista de buenas prácticas, tener funciones que hagan muchas cosas. La idea de una función es que cumpla una tarea específica. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, pensemos en diferentes tareas, en tareas pequeñas que normalmente utilizaríamos en diferentes situaciones en un programa. Algunos de estos ejemplos van a ser obviamente inventados y de pronto no tienen ninguna historia por detrás o no hay ningún problema en particular que estamos tratando de resolver, porque lo vamos a analizar desde el punto de vista teórico en este vídeo. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar la tarea de calcular el área de un círculo. Como primer ejemplo. ¿Sí? Entonces, en mi programa, yo voy a definir una función que calcule el área de un círculo. Obviamente, el área de un círculo necesita de ciertos valores para poder ser calculada. De manera concreta, necesito saber el radio del círculo y necesito saber el valor de pi, de la constante pi. Ok, entonces, para escribir una función en Python, empezamos por utilizar la palabra reservada def, de definir, de definición. A continuación, el nombre que le quiero dar a mi función, y este nombre puede ser lo que sea, es un identificador que ustedes eligen. En este caso, vamos a llamar a la función área círculo, porque nuestra función nos va a permitir calcular el área del círculo. ¿Ok? Otra técnica muy común al momento de crear funciones es asignarle como nombre, como identificador, un verbo. Porque recuerden que la función es eso, es hacer una tarea, ¿no? Entonces, aquí en lugar de llamarla área de círculo, podemos llamarla calcular área. ¿Ok? O si queremos ser un poco más concretos, calcular área círculo. ¿Ok? Para no trabajar con un nombre tan grande en esta ocasión, vamos simplemente a dejarla en calcular área. Con esto sabemos que estamos creando una función que nos va a permitir calcular el área del círculo. ¿Ya? Después del nombre de la función vienen los paréntesis y termina la línea con dos puntos. ¿Sí? Ahora, habíamos hablado de que las funciones necesitan ciertos valores para trabajar. En este caso particular de la función calcular área, necesitamos conocer el radio. ¿Ok? Entonces, si yo estuviera creando un programa sin funciones, hubiera empezado mi programa por definir un input en el que le pido al usuario el radio, o escogería algún radio de alguna otra manera. ¿Ya? En las funciones es muy común que cuando la función necesita algún valor para trabajar, ¿ok? Voy a definir entre estos paréntesis, en la línea del def, voy a escribir variables que van a representar estos supuestos valores. ¿Ok? En este caso, calcular área necesita el radio.
Por lo tanto, yo voy a definir una variable radio. La voy a llamar radio. Realmente es una variable como cualquier otra variable, es un identificador, puede llamarse como ustedes deseen. En este caso, para hacer sentido a la función, la he llamado radio. La idea de esa variable es que va a representar al supuesto radio sobre el cual la función va a trabajar. ¿Ok? Y ya vamos a ver más adelante cómo convertimos ese supuesto valor en un valor concreto. Pero por el momento, recordemos que a la función entonces yo le puedo añadir estos argumentos que me permiten representar supuestos valores que la función va a necesitar. Otro supuesto valor que la función necesita sería pi. Pero en este caso, dado que pi es una constante, ¿sí?, no la voy a recibir como un valor. No la voy a recibir como un supuesto valor. La voy a tomar de la definición de Python de pi. Esa definición se encuentra en el módulo math. Entonces voy a decir from math import pi. ¿Ok? Recordemos también que cuando estoy creando un programa es importante recordar siempre las tres áreas principales del programa y tratar de ajustarse siempre a esas tres áreas. Empezamos con el área de los imports, seguimos con el área de las funciones, donde van todas las funciones que necesite mi programa, y al final vendrá el programa principal. ¿Ok? Esto es una buena práctica. No es una regla específica de Python, pero es una buena práctica concentrar mi programa en estas tres áreas y no andar definiendo instrucciones o funciones por cualquier parte del programa y crear luego un archivo desordenado. De esta manera puedo yo mantener mi código ordenado y luego esto me va a servir para mejorarlo, para cambiarlo, para corregir algún error en caso de ser necesario. Ok. Luego vamos a regresar al programa principal. Habíamos hablado de que queremos implementar la función calcular el área de un círculo y que obviamente el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área del círculo. Entonces yo puedo empezar por escribir la fórmula. ¿Okay? Puedo decir pi por radio al cuadrado. Y con eso estaría calculando el área del círculo. ¿Ok? Ahora, vamos a dejarlo por el momento la función ahí. Porque la idea ahora es tratar de entender cuál es el propósito de esta función o por qué creamos funciones realmente en un programa principal. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer ahora. En el programa principal voy a encargarme de pedirle al usuario que ingrese por teclado el radio de un círculo. ¿Ok? Entonces voy a llamar aquí voy a crear otra variable. Radio es igual a float input ingrese el radio del círculo. ¿Ok? Entonces, ahora en mi programa principal, después de haberse ejecutado el input, voy a tener un valor concreto de radio. ¿Sí? Y necesito entonces conectar mi programa principal con la función que calcula el radio. Con la función que calcula el área del círculo para obtener justamente este valor. Esa conexión del programa principal hacia la función se la llama o se la conoce como la invocación a la función. La llamada a la función, la invocación de la función o básicamente el uso de la función, el usar la función. Entonces, miren, si yo digo aquí ahora calcular área y le paso mi valor de radio, en ese momento estoy usando la función y le estoy dando a esta variable, a este supuesto radio, le estoy dando ya ahora un valor concreto, que es el que el usuario ingresó por teclado. Ojo, deliberadamente he elegido llamar a esta función radio para explicarles que aunque la variable en el programa principal y la variable en la función
se llamen exactamente igual, son dos variables completamente diferentes, que viven en ámbitos diferentes. Esta variable radio es conocida únicamente dentro del programa principal. Y esta variable radio de acá es conocida únicamente dentro de la función. Si esto les genera a ustedes de pronto confusión en entender este concepto o en manejar este concepto, algo muy sencillo que pueden hacer es asegurarse de que ninguna de sus variables se repita como nombre. ¿Ok? Cada vez que ustedes definan una nueva variable, denle un nombre diferente. Recuerden que cuando ustedes definen un argumento en una función, están creando una nueva variable. Pero esa variable existe únicamente dentro del ambiente de la función. Únicamente dentro del ambiente de lo que en este momento está sombreado. ¿Ya? No importa que se llame igual. No hay la conexión entre el programa principal y la función se da en el momento en que yo invoco a la función y le digo cuál es el valor o los valores que quiero que utilice. ¿Ok? A esta variable de aquí se la conoce como el parámetro. ¿Ok? Hagamos una distinción entre argumento y parámetro. Básicamente es el mismo valor. Solo que cuando hablo del valor al momento de la definición, se llama argumento. Y cuando hablo del valor al momento de la invocación, se llama parámetro. ¿Ok? Podemos utilizar de pronto, aunque técnicamente no son lo mismo, podemos de pronto, para no confundirnos, para reducir la cantidad de términos, podemos decirle a todo esto simplemente parámetro. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando estoy escribiendo mi programa principal, puedo entonces generar estos valores concretos que luego van a ser pasados a la función. ¿Sí? En este caso, el radio que ingresa al usuario se lo estoy dando a la función para que la función calcule el área del círculo. He logrado conectar mi programa principal hacia la función. Pero para completar el círculo necesito conectar ahora la función de vuelta con el programa principal. ¿Ok? Esto es como una carretera de dos vías. Por el momento, como está el código así, tal como ustedes lo ven aquí, solamente hemos conectado el programa principal con la función. En un sentido, desde el programa principal hacia la función. Pero necesitamos ahora conectar la función hacia el programa principal. La función, a partir de los argumentos que recibe, de los valores que recibe, va a ejecutar algún proceso. Ese proceso es obviamente la tarea para la cual hemos creado la función y va a estar representado por uno o más instrucciones en Python. Y cuando el proceso sea cumplido, cuando la tarea sea terminado, yo necesito responderle al programa principal. Necesito decirle, este es el resultado de la tarea. ¿Ok? Esa es la forma más común de crear una función. Recibe un valor o múltiples valores, ejecuta algún proceso representado por instrucciones y retorna el resultado de ese proceso. Retorna un nuevo valor. Para hacer esa conexión ahora en la otra vía desde la función hacia el programa principal, utilizamos la instrucción return. Básicamente lo que estoy diciendo es que la función va a retornar este valor. Y obviamente este valor corresponde al área del círculo con radio. ¿Ok? Entonces mi función ahora está devolviendo el valor hacia el programa principal. Está completando el círculo. Mi programa principal puede decidir qué hacer con ese valor. Por ejemplo, puede mostrarlo por pantalla. ¿Ok? O puede almacenarlo en una variable. ¿Sí? Puede usarlo como parte de una condición o de un while. ¿Verdad? Es decir, se convierte en un valor más. Cada vez que ustedes vean el nombre de la función, la invocación a la función,
piensen que este recuadro que ahora está sombreado se reemplaza por el resultado del proceso que ejecuta calcular área o la función. ¿Ok? Cada vez que ustedes vean la invocación a una función cualquiera, piensen que el recuadro, ese momento donde están invocando la función, ese momento donde están usando la función, se va a reemplazar por el valor que retorna dicha función luego de que ha hecho su proceso, luego de que ha completado su tarea. ¿Sí? Y como se darán cuenta, yo puedo invocar múltiples veces a la función. Y la puedo invocar con múltiples radios. Puedo repetir la misma acción para calcular el área ahora de círculos con radios diferentes. ¿Sí? No tengo que llamar siempre a la función con el mismo valor. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con las funciones. Nos permite ejecutar el mismo grupo de instrucciones, la misma tarea, pero a partir de valores iniciales diferentes. ¿Ok? Desen cuenta, entonces, cómo esto permite reducir mi código. De pronto en este ejemplo no es el mejor, porque la función, el cuerpo de la función está representado solamente por una línea y realmente está representado por esta acción, que tranquilamente la pude haber reemplazado en el programa principal. Pero esto es porque es un ejemplo muy sencillo. Tenemos una función que hace una labor muy sencilla. Piensen en una función un poco más elaborada. Por ejemplo, una función que calcule si un número es primo o no. ¿Ok? Esa tarea de determinar si un número es primo o no, va a estar compuesta de múltiples líneas de código, no solamente de una línea de código. ¿Ok? Y así podemos pensar en diferentes ejemplos. Funciones que trabajen con múltiples valores en una lista, ¿verdad? Eh, Todas estas funciones van a estar representadas o van a significar, la tarea que esa función ejecuta va a significar múltiples líneas de código, que las estamos reduciendo a una sola, ¿verdad? Al momento de definir la función. Es decir, yo escribo una sola vez ese grupo de instrucciones que representan mi tarea y luego en el programa principal puedo repetir esas mismas instrucciones cuantas veces quiera y en cuantos lugares quiera del programa principal, simplemente llamando a la función. ¿Ok? Si quieren ahora probar cómo funciona el programa, podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos ejecutarlo, nos va a pedir que ingrese el radio de un círculo, digamos que el radio es 6.38 y el área entonces de ese círculo es 127.88. ¿Ok? ¿Se dan cuenta entonces la ventaja que tenemos de las funciones? Hagamos de pronto un ejemplo un poco más elaborado. Pensemos de pronto en alguna otra función más interesante que simplemente calcular el área, ¿no? Pero de pronto para practicar ustedes pueden empezar con ideas súper sencillas, como por ejemplo una función que sume, ¿verdad? Solo por practicar, no porque sea realmente algo útil para un programa real, pero empecemos con cosas pequeñas para poder escalar a cosas más grandes. Por ejemplo, podemos definir la función sumar que recibe ahora dos argumentos. Recibe el operando 1 y el operando 2, ¿verdad? Y obviamente lo que va a retornar esta función es la suma de operando 1 y operando 2. Básicamente, return operando 1 más operando 2. Sencillo, ¿verdad? Practiquemos llamar esa función. ¿Ok? Print sumar 423 más, 423, coma, ustedes en cuenta como cuando tenemos múltiples argumentos, los separamos al momento de la definición con coma y al momento de la invocación también con coma. 793. ¿Ok? Si ejecuto mi código ahora, 6.74 o 374 de radio, ese es obviamente mi área, y ahora mi suma es 1216. ¿Ok? Nuevamente, es una función súper sencilla. La idea es que ustedes comiencen a familiarizarse en cómo podemos empezar a definir funciones y cómo las podemos utilizar
dentro de nuestro programa. ¿Ok? Bueno, algo que dentro de la teoría es importante que ustedes sepan con respecto a las funciones es trabajar con una buena documentación de las funciones, ¿verdad? Esto en Python se llama docstring. ¿Qué es docstring? Es simplemente la escritura de lo que hace la función, una descripción de lo que hace la función, qué tarea realiza, qué argumentos recibe y qué valor retorna. ¿Ok? Esto normalmente lo hacemos creando un comentario de línea múltiple donde podemos decir esta función recibe 2 enteros y retorna su suma. ¿Ok? Su suma. Como argumentos o parámetros, como ustedes lo quieran llamar, ustedes pueden dar los nombres de los argumentos. Por ejemplo, dicen operando 1, primer operando de la suma, operando 2, segundo operando de la suma. Y finalmente el retorno retorna la suma de operando 1 y operando 2. ¿Ok? Esto es la documentación de la función. Esto es importante porque luego cuando ustedes regresen a su programa una semana después, 3 meses después, el siguiente año, si ustedes no documentan correctamente su programa, sus funciones, es muy probable que no recuerden exactamente qué hace la función, cómo se la utiliza. Todos aquellos pequeños detalles que cuando lo están escribiendo lo tienen muy claro. Cuando lo están implementando por primera vez la tienen muy claro. Es cuando regresan después de que ha pasado un tiempo que no necesariamente se van a acordar exactamente todo lo que la función hace. Entonces esta documentación, que puede ser así de sencilla o más elaborada si ustedes desean, les ayuda a que cuando regresen a revisar su código, ¿okay?, tienen ahí una especie de manual de cómo usar la función. ¿Ok? Ahora, dentro de la teoría de las funciones, también podemos hablar nosotros de argumentos por defectos y argumentos posicionales. ¿Ok? ¿Qué es un argumento por defecto? Un argumento por defecto es cuando, o un parámetro por defecto, si lo quieren también llamar de esa manera, es cuando yo a estos argumentos, al momento de que defino la función, le doy un valor inicial. ¿Ok? Le doy un valor predefinido. De esa manera, si el usuario por alguna razón no le asigna a ese argumento un valor concreto, el argumento tomará el valor inicial que la función le define. Por ejemplo, aquí operando 2 podemos decir que va a ser 0, porque quise. ¿Ok? Porque de pronto eso es lo que quiero o lo que es requerido de mi función. Tranquilamente pudo haber sido 3000 o pudo haber sido 14.752. No importa, es el valor que ustedes quieran. ¿Ok? Lo que debemos recordar es que si al momento de invocar a la suma yo no le doy a operando 2 un valor concreto, simplemente invoco sumar 423, entonces en ese momento operando 2 tomará el valor por defecto, que es 0, y obviamente el resultado de esta suma será el mismo 423. Lo podemos probar ahora. ¿Sí? Pongamos cualquier valor de radio y luego vemos que la suma es 423. Si yo no tengo un valor, si no tengo un argumento por defecto o un parámetro por defecto, es decir, si solamente lo dejo así como estaba originalmente, el invocar una función con menos parámetros que argumentos me va a provocar un error, me va a generar una excepción. ¿Ok? Lo probamos nuevamente, cualquier valor de radio, y si se dan cuenta, ahora tengo una excepción. Y recuerden, habíamos hablado, no tenerle miedo a estos mensajes de error, tratar de entenderlos, tratar de leerlos y saber qué es lo que me está diciendo. Y lo que me está diciendo es que necesito un argumento posicional. Me dice, me falta el argumento operando 2.
Operando 2 no ha recibido un valor. ¿Ok? Y está obligado a recibir valor. Todos los argumentos posicionales o los parámetros posicionales están obligados a recibir un valor. Si quiero darle a la opción al usuario de que puede omitir el valor para alguno de estos argumentos, entonces necesito definirlo como un argumento por defecto, con un valor por defecto. ¿Ok? En ese caso, la invocación a la función con un solo parámetro está perfectamente válida. ¿Ok? Dentro de la teoría, es importante que ustedes también recuerden que cuando trabajamos con cuando trabajamos con argumentos posicionales y por defecto, el orden importa. Todos los argumentos por defecto tienen que venir después de los argumentos posicionales. Es decir, yo no puedo mezclar entre argumentos posicionales y argumentos por defecto. Es decir, yo no puedo tener aquí un tercer operando, si así lo deseara, operando 3, ¿verdad? No puedo tener yo un tercer operando posicional después de este argumento por defecto. ¿Okay? Nuevamente, este argumento posicional no puede venir después de mi argumento por defecto. Si lo necesito, si lo requiero, ¿verdad? Este argumento tiene que venir. A ver, ¿qué hicimos? Tiene que venir antes de mi argumento por defecto. Perdón por la confusión con las teclas. ¿Ok? ¿Sí ven? Ahora sí es correcto. Todos mis argumentos posicionales vienen antes que mis argumentos por defecto. Y puedo tener múltiples argumentos por defecto. Operando 4 es igual a -1, por ejemplo. No importa, puedo extender la lista de argumentos. Mientras respete que los argumentos posicionales vengan antes que los argumentos por defecto. ¿Ok? Entonces, si esta es mi función ahora, mi función sumar, obviamente la invocación a sumar aquí está mal, porque necesito al menos un segundo valor. ¿Ok? Y ahí estará correcta. Operando 2 es 0 y operando 4 es -1. ¿Sí? Y son opcionales o por defecto. Si yo no especifico el valor que quiero que tomen, entonces el valor de operando 2 será 0 y el valor de operando 4 será -1. ¿Sí? Y claro, puedo incorporarlos acá en mi función. Puedo decir más operando 3, más operando 4. ¿Ok? Puedo utilizarlos en mi función. Son variables como cualquier otra variable dentro de la función. ¿Ok? Recordemos eso, ¿no? Lo que habíamos hablado ya. Cada vez que yo defino un argumento en una función, se convierte en una variable para la misma función. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, otra cosa que debemos recordar en la teoría de funciones es que yo puedo alterar el cómo le paso los valores a mi función en la llamada. ¿Okay? Por ejemplo, obviamente en este caso de la suma no importa en qué orden vengan los operandos, ¿verdad? El orden de los operandos en la suma no va a alterar su resultado. Pero ese caso es específico para esta suma. Vamos a suponer que por alguna razón yo deseo que el operando 4 sea 231. ¿Ok? Y que 423 sea asignado al operando 3. ¿Sí? Dado cómo está mi invocación a la función, 423 siempre será asignado a operando 1 o al primer argumento, mientras que 231 siempre será asignado al segundo argumento. ¿Ok? Si tuviera más valores aquí, por ejemplo, 15 más 864, el 15 será asignado a operando 2 y el 854 será asignado a operando 4. Por eso se llaman posicionales, porque se respeta la posición en la que están para recibir los valores en la invocación. Pero como les decía, digamos que yo quiero alterar el orden en el que los valores son asignados a los diferentes operandos.
¿ok? Por ejemplo, quiero que el 854 vaya a operando 1. Entonces lo que yo puedo aquí es de manera explícita declarar que operando 1 va a ser 854. ¿Ok? ¿Sí? Puedo declarar de manera explícita que operando 4 va a ser 231. Puedo, des en cuenta, ¿no? También tengo que respetar aquí el que no puedo mezclar las cosas. ¿Ok? Tengo que respetar que van a estar en posiciones y que puedo tener otros parámetros explícitamente nombrados, pero no puedo mezclarlos. O sea, tengo que agruparlos. Primero van todos los posicionales y luego van todos los que van con nombre explícito. ¿Ok? Por eso tenemos esta línea roja aquí, porque estamos mezclando en este momento parámetros posicionales con parámetros explícitos. ¿Ok? Entonces tengo que completar la declaración. Por ejemplo, puedo decir operando 2 es 423 y obviamente operando 3 es 15. ¿Ok? Y en ese momento desaparece el error, porque ahora ya no estoy mezclando, ahora tengo todos mis parámetros de manera explícita. ¿Ok? ¿Es posible mezclar? Sí podemos mezclar, es posible mezclar, pero debemos recordar que debo respetar el orden, por ejemplo. ¿Sí? Si yo lo escribo de esta manera, no estoy mezclando. Tengo dos parámetros posicionales y tengo dos parámetros explícitos. ¿Ok? Ahora, si quieren, detengan ustedes en este momento el vídeo y pónganse a pensar, ok, en esta invocación, 423, ¿a quién se le asigna? 231, ¿a quién se le asigna? Obviamente 15 va a operando 3 y 854 va a operando 1. ¿Ok? Entonces, 423 y 231 solamente van a poder ser los valores de operando 2 y operando 4. Pero piensen en qué orden. ¿Ok? ¿Tienen la respuesta ya? Si no, detengan el vídeo, piénsenlo un momento, de pronto si quieren pruébelo y continúen viendo para saber la respuesta. Ok, para saber la respuesta, okay, vamos a hacer algo interesante. Dentro de la función, normalmente no es acostumbrado o considerado una buena práctica incluir inputs y prints dentro de las funciones. ¿Okay? Los inputs y los prints, el lugar ideal para hacerlos es el programa principal. En general, todas las interacciones con el usuario del programa deberían hacerse dentro del programa principal. Pero en este caso, vamos a romper transitoriamente nuestra regla, nuestra buena práctica, solo para poder determinar en qué orden están siendo enviados los parámetros. Vamos a mostrar operando 1, operando 2, operando 3, operando 4. Entonces, con este print podemos consultar, podemos cerciorarnos de en qué orden, en esta función de aquí, en qué orden se están invocando los parámetros. Obviamente en la de acá nos queda muy claro, 423 va operando 2, 231 va operando 4, 15 va operando 3 y 854 va operando 1. Ahí no tenemos confusión, está explícito. La confusión o la duda podría estar aquí, ¿ok? Así que vamos a comentar esta línea, ¿sí? Y vamos a ver entonces 423 a quién se asignó, a operando 2 o a operando 4. Lo mismo con 231. Ok, ejecutamos nuestro código, damos cualquier radio, ok, y hemos cometido algún error al momento de llamar a la función. El error que tenemos ahora nos dice que es un error de tipo, nos dice que operando 3, ¿sí?, recibe múltiples valores. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esto de aquí? Porque recuerden que estamos trabajando o estamos mezclando operadores posicionales, perdón, no operadores, parámetros posicionales con parámetros explícitos. ¿Sí? Entonces, según nuestra definición, 423 debería asignarse
a operando 1, ¿verdad? Si no tuviéramos estos otros operandos acá, ¿verdad? 423 debería asignarse a operando 1 porque respetamos la posición. 231 debería asignarse a, a operando 3. Y luego estamos volviendo a decir que operando 3 recibe el valor de 15. Y esto es lo que lo confunde a Python. ¿Ya? Python se pone a pensar, bueno, ¿qué mismo quieres? ¿Quieres que operando 3 sea 231 o quieres que operando 3 sea 15? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos aquí una mezcla de posicionales con explícitos, estamos faltando o lo estamos confundiendo a Python al definir doblemente el valor que queremos que tome operando 3. ¿Ok? Lo mismo estamos haciendo con operando 1, por si acaso. O sea, el resultado de esto de aquí era que íbamos a tener un error. ¿Sí? Dado que operando 1 y operando 3 están recibiendo valores como parámetros posicionales, estos dos parámetros que estoy declarando acá no pueden ser ni 1 ni 3. Tienen que ser 2 y 4. ¿Ok? En cualquier orden. Por ejemplo, puedo poner 4 aquí y puedo poner 2 acá. Ahora sí, Python no tiene ninguna confusión. Sabe que operando 1 es 423, que operando 3 es 231, operando 4 es 15 y operando 2 es 854. Si todo está bien, si no hemos cometido ningún error, deberíamos ahora poder ejecutar el programa y ver la respuesta a la suma. ¿Ok? Entonces tenemos operando 1, 423, operando 2, 854, operando 2 está acá por si acaso, operando 3 es 231 y finalmente operando 4 es 15. Obviamente, el resultado de toda esta operación es 1523. ¿Ok? Esta es la teoría y quiero dejar el vídeo solamente como teoría de funciones, de cómo pueden utilizar funciones. En un siguiente vídeo voy a hacer algunos ejemplos de problemas que necesitan apoyarse en funciones para su resolución. Pero por el momento quería tocar los aspectos teóricos del manejo de funciones en Python. Nuevamente espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Recuerden dejar sus comentarios, dejar sus dudas, sus preguntas, darle like si es que les gustó y cualquier sugerencia que tengan, por favor me la hacen saber para poderla utilizar como idea en un siguiente vídeo que planifique. Hasta luego.